Luego. Chao, hasta luego. A ver, hablaba de las diferencias políticas, ¿no? La carta esta de los asesores del presidente, los epidemiólogos. Diferencias políticas que parecen profundizarse y no zanjarse, ¿no? Como por ejemplo hoy con la presentación judicial, Bernardo. Sí, es que la grieta se extendió esta semana como nunca antes y sobre todo lo que fue a partir del anuncio de la semana pasada de Alberto Fernández de la quita de coparticipación a la ciudad. Hoy finalmente la ciudad de Buenos Aires fue a la Corte Suprema. Se esperaba que pasara esta semana. El procurador de la ciudad, Gabriel Astarloa, presentó la cautelar en la que sobre todo busca evitar el daño actual que está sufriendo la ciudad con la quita de fondos de coparticipación. Estamos hablando de cerca de 150 millones diarios de pesos que no está recibiendo la ciudad en fondos federales. Entonces, a partir de eso es que busca frenar esa sangría. Luego habrá que ver qué es lo que decide la Corte, si decide avanzar con esta cautelar o si la cuestión va a ser tratada por una sentencia de fondo. Pero en principio la ciudad lo que fue hoy es para frenar esta situación, sobre todo porque ayer el Congreso de la Nación o el gobierno elevó en el Congreso de la Nación el pedido para que todavía se le quiten más fondos a la Ciudad de Buenos Aires, para que se vuelva a ese esquema anterior a Mauricio Macri, cuando la ciudad recibía algo así como el 1,4%. A través de un proyecto de ley, ¿no? Exactamente. En realidad a través de una ley. Exactamente. Lo que quiere es que sea a través de una ley para que después no sea discutido nuevamente. Es ley y te la tenés que bancar. Está el diputado Luis Pastori en línea, a quien lo saludo para hablar de este y otros temas. Diputado Pastori, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Es un gusto. Bien, gracias por estar con nosotros. Diputado, este tema como primera medida, ¿no? Buscan seguir avanzando sobre la ciudad. ¿Esto va a tensar más aún la situación entre oficialismo y oposición en términos políticos y complicando la marcha del armado común contra la pandemia? Sí, yo creo que sí. De mínima, Fernando, obviamente no ayuda, ¿no? Y le agrega tensión política a un momento de la Argentina en donde lo que necesitamos es tranquilidad, es paz, es búsqueda de consenso, es diálogo, y esto claramente no ayuda. O sea que influye sin ninguna duda que sí lo hace. Diputado, y a ver, y respecto al impacto concreto que puede generar en la ciudad esta quita que se va a materializar, ¿no? Y que habrá que ver en qué le deja la Corte. ¿Puede, usted cree, resentir en servicios y resentir en calidad de vida de la gente en la ciudad? Bueno, ustedes recién lo expresaban con cifras, ¿no? Imagínense, cualquiera lo puede hacer, 150 millones de pesos diarios, evidentemente es una cifra que claramente incide, que claramente repercute y que va a obligar a la ciudad a modificar, a reestructurar sus objetivos de gasto público, porque claramente no es lo mismo contar que no con ese dinero. Así que sí, repercute y sin duda que tendrán que priorizar. Yo escuché algo, me parece que a Santilli decir que estaban estudiando ya el tema, por ejemplo, de las inversiones públicas, ¿no? Obras públicas que en gran medida la ciudad viene realizando desde hace tiempo y que seguramente es lo primero que se ve afectado porque hay servicios básicos que claramente habrá que priorizarlos. A ver, el Gobierno Nacional avanza en esto y en algunas otras cosas más, y está el debate de si es Cristina o es Alberto el que avanza. ¿Usted cree que a esta altura ya no hay diferencia? No, yo creo que hace rato ya, pero por si hacía falta alguna prueba más, lo que ha pasado esta semana que termina, con motivo de la decisión del Senado de desplazar a 3 jueces, por ejemplo, y la inmediata publicación en el boletín oficial de los decretos para concretar este desplazamiento, es una muestra más de lo que está pasando. O esto que estamos discutiendo en la Cámara de Diputados acerca de este mal llamado aporte solidario y extraordinario, presentado por varios diputados, entre ellos Máximo Kirchner, es uno de sus abanderados. Claramente la agenda política del país
lo maneja la vicepresidenta. Hemos pasado de un sistema presidencialista a uno vicepresidencialista. Pastori, y el martes va a ir el ministro de Economía, Martín Guzmán, al Congreso de la Nación, a diputados, a presentar el proyecto. Muchos hablan de un presupuesto, perdón, el proyecto de presupuesto. Muchos hablan de un presupuesto dibujado. ¿Qué opina? Mire, para no ser peyorativo, digamos, en mi caso, yo diría, el gobierno se encargó de subirle mucho el precio a este proyecto de presupuesto, porque no olviden que es el primer presupuesto que presenta esta administración, ya que el año 2020 lo estamos transitando sin presupuesto propio, ¿no? Sino con uno del 2019 prorrogado con algunas modificaciones. O sea que este es el primer presupuesto que, en palabras del ministro, lo presentaba como que fuera él, con mayúscula, programa económico, marcando un antes y un después de la gestión de esta administración. La verdad que es un presupuesto que deja un sabor a muy poco. No contiene proyecciones fiscales más allá del año 2021. No tiene información relevante, por ejemplo, como se presentaba en presupuestos anteriores. Por ejemplo, el detalle del gasto en los subsidios económicos, hablo especialmente al transporte, a la electricidad. No contiene la reforma tributaria que prometen enviarla y que si la envían y se aprueba seguramente va a incidir mucho en los números presupuestarios. Obviamente tampoco el impuesto a la riqueza. No contiene la fórmula de movilidad previsional que impacta nada más ni nada menos que en un 50% del gasto del presupuesto, porque es lo que digamos impacta en el presupuesto lo que gasta la ANSES. ¿Cómo van a manejar el tema del impuesto a la riqueza en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que parece ser va a haber una posición bastante rígida en algunos temas desde la oposición, pero me parece que el impuesto a la riqueza genera algunas fisuras en la oposición que van a ser aprovechadas por el oficialismo? ¿Cómo lo van a tratar ustedes? Mire, probablemente hayan algunos matices que tienen que ver no tanto con la posición contraria a la aprobación de este proyecto así como está, sino más bien en la presentación de posibles alternativas que puedan haber. Pero mire, este es un muy mal proyecto que empieza ya mal desde el nombre, ¿no? Porque se lo pretende disfrazar llamándole aporte solidario, usan mucho la palabra solidario en todos los proyectos, sí. Extraordinario. No hablan, en ningún momento utilizan la palabra impuesto, pretendiendo darle un ropaje jurídico que no existe, porque por eso nosotros nos encargamos de puntualizar mucho en por qué se trata de un impuesto, como lo es, y lo dice cualquier tributarista en la Argentina, porque al ser un impuesto, tiene dos características que el oficialismo trata de evitar. La primera, que pasa a tener y a gozar de todos los derechos y garantías que la Constitución brinda a los contribuyentes para defenderse de los abusos que el Estado, que en forma unilateral crea impuestos a través del Poder Legislativo, puede realizar. Y ahí tenemos el principio de legalidad, de no confiscatoriedad, el principio de razonabilidad de las leyes, el principio de evitar la doble imposición, de la irretroactividad, bueno, una serie de capacidad contributiva, de derecho de propiedad, de seguridad jurídica. Todo eso garantiza la Constitución acerca de los impuestos. Por eso esta porfía que el oficialismo en no reconocer lo que realmente es, primero. Y lo segundo, que al ser un impuesto no coparticipable, este es un dato no menor, sino que le asignan, destinos específicos a la recaudación, 20% para esto, 15% para lo otro, 5% para lo otro. Al no ser coparticipable, requiere la voluntad de la mayoría absoluta de la Cámara para que sea aprobado. En nuestro caso sería la mitad más uno, 129 votos. Claro. El oficialismo tiene 116, con lo cual necesita el apoyo
de una parte importante de la oposición Bien. para poder finalmente aprobarlo. O sea que son dos cuestiones que hacen que el oficialismo... Quiera bueno, dibujarlo de otra manera y ponerle otro nombre. Igualmente como todo, ¿no? El nombre no cambia el gen jurídico de las cosas. Diputado Luis Pastori, gracias por la comunicación. Es un gusto. Para cuando guste estamos a disposición. Igualmente, gracias. A ver, volvemos al tema del coronavirus. Estamos esperando el anuncio del presidente que lo va a hacer a través de las redes. ¿Cómo sigue la nueva fase? Posteriormente vendrá el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta, la conferencia de prensa que estamos cubriendo en vivo en el lugar. Pero se está dando en este momento, o está empezando a darse en este momento, lo que consideramos el diario El Lunes. Cuando fue el contagio en Italia, en España, venía de China, decíamos, cuando en la Argentina todavía no había contagio, decíamos, tenemos el diario El Lunes. Fijémonos lo que pasó. Bueno, ahora ya estamos en el medio del baile, ¿no? Y ahora se está dando el próximo diario El Lunes, que es el rebrote en el mundo. ¿Cómo está el mundo con este tema? Diego Laje lo sabe y lo conoce y lo está estudiando.